Buenos días. Esta es la clase número 8 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Vayamos al esquema que estamos manejando desde la primera clase. Recordemos, este es nuestro espacio de trabajo, nuestra consola con la cual interactuamos con nuestro sistema. Ya hemos visto que podemos ingresar, y lo hacemos habitualmente, datos a través del teclado y observar los análisis o los datos a través de la pantalla. También hemos visto que podemos ingresar datos de una planilla de cálculo o exportarlos. Y en las últimas clases hemos visto la incorporación de bibliotecas adicionales a partir de repositorios, con los cuales disponemos de mayor cantidad de funciones para realizar operaciones. Cada vez que trabajamos en nuestro espacio de trabajo, la información va quedando almacenada en dos archivos habitualmente ocultos en nuestros directorios. Uno es el R-History, que tiene los comandos que vamos ejecutando y el cual nos conviene mantener siempre limpio. Es un archivo de texto que podemos analizar con cualquier editor. El otro archivo es el RData, que mantiene a todos los objetos que nosotros vamos creando. ¿Qué objetos tenemos dentro del RData? Bueno, ya venimos, a medida que hemos ido trabajando, hemos ido presentando los objetos y ahora vamos a hacer una rápida revisión y ver qué incorporaremos hoy. Hemos trabajado con variables que pueden ser básicamente de tipo numéricas, caracteres o booleanas. Hemos trabajado con vectores, que en general son arreglos o varias variables de un mismo tipo agrupados dentro de un objeto. Los data frame, que son objetos que agrupan variables habitualmente de diferentes tipos. Podemos tener columnas que tengan variables numéricas, otras columnas que tengan caracteres y también podrían tener variables booleanas de tipo verdadero o falso. Las matrices que presentamos en las últimas clases son objetos que habitualmente contienen, que siempre contienen variables del mismo tipo, por ejemplo, o numéricas o caracteres o booleanas. Y hoy veremos las listas, que es un nuevo tipo de variable que es útil para ciertos tipos de aplicaciones y que hoy introduciremos por primera vez. Bueno, entonces, manos a la obra, vayamos al espacio de trabajo y comencemos al desarrollo de la clase de hoy. Muy bien, en primer lugar, veamos cómo trabajaremos hoy con el escritorio, como de costumbre. Acá tenemos la consola, que ya he arrancado en mi espacio de trabajo. Y después tenemos el archivo, tenemos acá, es el archivo R18 que tiene el desarrollo y tenemos la tabla R18 que tiene tres tablas, la tabla 8.1, la tabla 8.2 y la tabla 8.3 que iremos usando a lo largo de esta ejercitación. Vamos a dejar siempre on top y entonces vamos a arrancar. El primer tema que tenemos de hoy es estadística de filas y columnas. Ya hemos trabajado con este tema. Lo que vamos a hacer primero es introducir la tabla 8.1. Vamos a copiar el código y lo pegamos acá. Por supuesto, tenemos que buscar la tabla 8.1 y marcarla. La copiamos, como siempre, desde el clipboard, header through, dec, coma, porque en mi tabla está el separador decimal por coma, y sep, tabulador, para indicar que me tenga en cuenta las columnas y si hubiera algún espacio. Vemos la tabla 8.1, acá la tenemos, es una tabla que tiene pesos, edades y sexo, variables numéricas y variables categóricas de tipo carácter, que en este caso están como factor. Por las dudas hacemos un summary de la tabla
como dijimos que se llamaba 8.1. Acá tenemos una variable numérica, variable continua, máximo y mínimo y factores. Muy bien. Entonces, hechas las comprobaciones, acá usted tendrá una ejercitación, yo no la voy a resolver, pero simplemente para ir recordando algunas cosas. Acá hay una serie de opciones, por ejemplo, compruebe que la tabla 8.1 es un data frame, compruebe que el data frame tabla 8.1 tiene 16 columnas. La idea es que usted, ante este desafío, piense cuál sería la función que tendría que utilizar. Si hace clic en el número que tiene acá al principio, esto lo mandará al final del documento donde encontrará la respuesta. Le aconsejo no mirarla porque si no, le quitará toda la imaginación. Así que esto, bueno, queda como ejercicio para usted y si viera que no le sale, simplemente va al final del documento haciendo clic en el número y le muestra la respuesta. Magnífico. Pero vamos a ver ahora otras funciones que podemos aplicar. Entonces, vamos a introducir la tabla 8.2, que si la observamos, esta es una tabla común, tiene una columna donde tenemos la caracterización de los animales desde P1 en adelante y valores de glucemias que tenemos acá en diferentes fechas. O sea que esta tabla lo que tiene es básicamente, son todos valores de glucemia, tanto en las filas como en las columnas. La diferencia es que en una fila yo tengo las glucemias obtenidas en diferentes fechas para un animal y en las columnas tengo las glucemias obtenidas en una fecha para los diferentes animales. Entonces, en este caso, como tenemos todas las columnas iguales, salvo la primera, quizás no conviene trabajar con una matriz. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que nos conviene es seleccionar solo las glucemias e introducirla como una matriz. Si dejamos la primera columna, no la podemos introducir como matriz porque la primera columna son caracteres y recordemos que la matriz tiene que tener los mismos datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Copiemos el código y analicémoslo. El comando es el mismo, vamos a crear la tabla 8.2 con read table, clipboard, header through, nada más que en row names le vamos a indicar qué va a ir en los row names y van a ir los nombres de cada una de las ratas. Y entonces nosotros cuando vayamos a la tabla 2, que es esta, en lugar de copiar toda la tabla, lo único que vamos a copiar son los valores de glucemia. Entonces vuelvo a R y lo ingreso. Si me fijo la tabla 82, me fijo que lo único que tiene son glucemias. Solo tiene 4 columnas y no aparece la columna animal, pero en realidad está apareciendo acá como lo que se conocen como row names. Entonces, si le preguntamos qué es, no es matriz, y si no es matriz, ¿qué es? Por el formato no debería ser otra cosa que un data frame. Entonces, en este caso disponemos de una serie de funciones interesantes que para poder aplicarlas, acá tengo las comprobaciones correspondientes, para aplicar las nuevas funciones tendríamos que incorporar una biblioteca que se llama fbasics. Usted ya conoce cómo incorporar una biblioteca, lo único que tiene que hacer es ir a los repositorios y bajarla de la forma que ya sabemos. Y entonces esto nos permitirá obtener estadísticas por columnas y por filas. Muy bien, vamos a ir ahora acá, como vemos, a las estadísticas de filas. Es decir, puede ser útil, acá lo que estamos viendo son todas estadísticas que corresponden a cada una de las columnas, pero podemos ver estadísticas de filas también. Traigamos nuevamente la tabla 8.2, tabla 8.2 que tenemos acá. Entonces, si queremos copiar, si queremos analizar una estadística de fila, la copiamos y la escribimos acá. El comando es row stats, tabla 82 min. Entonces, ¿qué nos da? Nos está dando la media de la glucemia para cada una de las ratas a lo largo de las fechas. Por ejemplo, 1.17.5 que tenemos acá sería la media de todos estos valores. O sea que son las medias de un elemento en particular, que es el elemento P1, a las diferentes fechas.
Bueno, así podemos calcular cualquiera de las variables que hemos calculado de otra manera, pero por filas. Entonces esto no está accesible con los paquetes normales y lo tenemos que hacer con esta biblioteca que hemos incorporado. Muy bien. Vamos a salir ahora del manejo de matrices y data frame y cálculos para ir a completar algunas cosas que hemos visto antes, que es la generación de objetos con secuencias numéricas. Es bastante común que en algunas circunstancias tenemos que generar una secuencia numérica. Por ejemplo, dice, bueno, tengo 20 tubos numerados del 1 al 20, bueno, tengo que generar un objeto que tenga números 1, 2, 3 hasta el 20. O como dice acá, por ejemplo, hemos realizado la obtención de 50 muestras cada 2 minutos, por lo tanto, nuestros tiempos serán 0, 2, 4, etc. hasta llegar a 100. Entonces veamos cómo se hace. La función que vamos a utilizar es la función que se llama sec, de secuencia. Y entre paréntesis pondremos los argumentos. Entonces acá tenemos diferentes presentaciones. Por ejemplo, analicémosla. sec152. Lo ejecutamos y ¿qué nos da? Nos da 1, 3 y 5. ¿Qué indican estos números? Cuando lo indicamos de esta manera, el 1 es el primer valor de la secuencia que generamos, 5 es el máximo valor y 2 es el escalón. Es decir, en este caso partimos de 1, como le sumo 2, el próximo sería 3, el próximo sería 5. ¿Qué pasaría si esto lo pusiéramos así? Fíjese, si yo pongo una secuencia que va de 1 a 6 saltando de a 2, también me da 1, 3, 5, porque obviamente 1 más 2 me da 3, más 2 me da 5 y más 2 me da 7, ya superé el valor 6, por lo tanto no aparecería acá. Entonces es una forma de generar secuencias numéricas que por supuesto no tiene límite, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, quiero hacer una secuencia numérica de 1 a 60.000 generando de a 21 y me genera automáticamente todos estos números que van hasta el 59.998. Eso, la limitación no existe en la posibilidad de crear cualquier secuencia numérica. Se puede expresar de otras maneras. Vamos a ver. Por ejemplo, analicemos esto. Secuencia de 10 a 1 con menos 2. ¿Por qué va con menos 2? Porque tenemos una secuencia decreciente. Voy de 10 a 1 retrocediendo de a 2. Entonces, ¿qué me tendría que dar esto? Si uno lo razona, uno dice, me tendría que dar 10, 8, 6, 4 y 2. Y es lo que me da. ¿Qué hubiera pasado si a esto lo hubiéramos tornado positivo? Me da un error. Porque obviamente by, que es esto acá, de a cuántos, si voy bajando, esto tiene que ir con signo menos. Entonces, cuando uno quiere hacer una secuencia decreciente, el último número que nos indica el escalón irá positivo cuando es una secuencia creciente y negativo cuando es una secuencia decreciente. También se puede escribir de esta otra manera. Secuencia. Length 5 from 0 to 1. ¿Qué es esto? Esto me está indicando que voy a tener 5 elementos, es decir, 5 números que están entre el 0 y el 1. Entonces nos da 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1. Es otra forma. Si no le pongo ninguna característica al número, siempre el primer número es desde dónde arranco, hasta dónde llego y el escalón. Pero si le indico desde dónde hasta dónde y la longitud, inclusive podría cambiarlos de orden. Por ejemplo, a ver, editémoslo. Por ejemplo, probemos. Si yo pongo tu 1, me lo calculo igual, o sea, porque ya sabe que está como adelante de cada uno, estoy indicándole qué es, no importa en qué orden de él lo pongo. En el único caso que tengo que respetar el orden es como en este caso, donde estoy poniendo los números sin indicarle nada. Veamos otras formas. Bueno, este más o menos igual. Son los números, las cosas que tenemos acá son más o menos igual. Vamos a copiarlo. O sea, una secuencia, son 23 números que están entre el 0 y el 1. Fíjense, son todos valores con decimales que van desde el 0 hasta el 1, o sea que me divide del 0 al 1 en 23 números. Muy bien. Las incompatibilidades recién la vimos, es decir, cuando yo tengo una secuencia que es decreciente tiene que ir signo negativo, si le pongo signo positivo
me va a dar un mensaje de error. Muy bien, es interesante leer siempre los mensajes de error. Con respecto a la secuencia, por ejemplo, como tenemos acá, también se pueden asignar a objetos, ¿no es cierto? Y dice, bueno, yo quiero una secuencia que va de 1 a 10 en escalones de A3 y eso lo asigno a un objeto, es S4. Entonces, ¿qué tengo en S4? Y me dice, bueno, si una secuencia de 1 a 10 de A3 tendría el 1, el 4, el 7 y el 10, que es lo que tengo acá. Esa es una forma. Vamos a ver ahora otra función, que es la función rep, repetición. Permite repetir un objeto. Veamos acá el ejemplo que tenemos. Rep, S4 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? S4 es justo el objeto que creé acá arriba. Entonces, cuando yo lo ejecute, va a repetir este objeto 3 veces. Fíjense, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10. Veamos esta otra repetición. Al no tener la necesidad, uno no sabe realmente para qué lo está estudiando, pero cuando aparezca la necesidad va a ver lo valioso que son estas cosas. Dice, una repetición, S4 cada 3. No es lo mismo que times. Cuando yo uso times, quiere decir que repite 3 veces. Cuando dice each 3, fíjese qué hace. Repite 3 veces el primer elemento, 3 veces el segundo, 3 veces el tercero y 3 veces el cuarto. O sea, es una repetición, pero como intercalada cuando uso each. Magnífico. Analicemos esto. Tengo una secuencia. Habitualmente nosotros en la secuencia, cuando no especificamos nada, teníamos 3 números. De dónde, hasta dónde y el escalón. Si no le pongo nada, toma que son el número de dónde hasta dónde y el escalón lo asume que es 1. O sea, yo acá le asigné al objeto A, secuencia que va de 1 a 100, como no le puse nada, lo asume como 1. Veamos si es cierto. Y ve acá 1, 2, 3, hasta llegar al 100. O sea que puedo hacer secuencias directamente sin poner nada, cuando especialmente son saltos de una unidad. Muy bien. Ahora vamos a ver la generación de secuencia con distribuciones aleatorias y normales. Es otra forma de generar números, pero siguiendo ciertas distribuciones. En primer lugar tenemos una distribución aleatoria uniforme. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, runif o runif. En realidad es runif, de uniforme. Esta función produce una distribución uniforme de datos entre dos valores en particular. Y la otra que vamos a ver es rnorm, que hace una distribución aleatoria normal. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a volver a ejecutar esto que tenemos acá. En primer lugar, veamos qué estamos haciendo acá. Generando números que van del 1 al 100 de a 1. En particular, o sea, no le estoy dando una aleatoriedad, sino que estoy indicándole, bueno, del 1 al 100, 1, 2, hasta llegar al 100. Eso tiene el objeto A. Generemos ahora, si lo queremos ver al objeto A, acá lo tenemos, del 1 al 100. Veamos ahora con runif, runif. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando 100 valores que van entre el 1 y el 100. Pero estos son valores aleatorios. Entonces, veamos qué nos dio B. Tenemos valores que van, pero distribuidos aleatoriamente, inclusive con decimales. Es 79, 6, 26, 67. Tan valores tan chicos como 8, 6... 26, lo que uno busque, ningún valor menor que 1 ni ningún valor mayor que 100. Ahora después vamos a analizar esto con algunos histogramas. Y la otra distribución interesante, es muy útil, especialmente cuando uno tiene que simular algunos datos y experimentos. rnorm, ¿qué hace esto acá? Genera datos, pero que tienen distribución normal. Si bien todo el tema de distribuciones lo vamos a estudiar en el módulo 2, ya acá vamos a ir viendo algo. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando 100 datos que tienen como media el valor 50 y como desvío estándar el 25, que son los dos parámetros de una distribución normal. Ahí lo generé y acá tengo datos con una distribución normal. Inclusive me aparecen valores negativos. Vamos a ver ahora las gráficas que corresponden a esto, que tenemos más acá abajo.
podemos crear un data frame, pero lo que me interesa son los histogramas. Un histograma, ¿qué es un histograma? Una distribución de frecuencias. Analicémoslo. Acá lo tenemos, vamos a tener que sacar esto para poder verlo. Acá tengo un histograma de A. ¿Qué era A? Eran números que iban del 1 hasta el 100 en saltos de a 1. ¿Cómo se interpreta este histograma? Y este histograma me dice que entre el valor 0 y el valor 10 yo tengo 10 números. Que entre el valor 10 y el valor 20 tengo otros 10 números. Y así sucesivamente. Por eso la distribución queda de esta manera. Una distribución completamente uniforme y regular. Entre el 0 y el 10 hay 10 números, entre el 11 y el 20 también, entre el 21 y el 30 también, y así sucesivamente. Veamos qué pasó con B. ¿B qué era? Era una distribución utilizando RANIF, es decir, una distribución aleatoria entre el 0 y el 100, pero no ordenada, sino que son valores aleatorios, o sea que me puede salir 2 veces el 50 o no salir nunca. Veamos qué nos da el histograma con esto. Y acá tengo el histograma. Entre el 0 y el 100, esto que me está indicando, de que números comprendidos entre 0 y 10, tengo aproximadamente unos 12 números. Números comprendidos entre el 10 y el 20, tengo aproximadamente unos 13. En cambio, por ejemplo, entre el 50 y el 60, tengo 6. Así, si yo sumo todos estos valores acá, me debería dar 100, porque son 100 los números. Pero se nota que no es una distribución regular, sino que una distribución aleatoria, que en este caso tuvo una mayor concentración de frecuencias en esta zona que, por ejemplo, que lo que tuvo acá. Y el otro, el histograma de C, que era una distribución normal. Es decir, cuando analizamos cómo se distribuyeron los datos, vemos una clara distribución normal, una forma de campana, famosa campana de Gauss. Es decir, tenemos muy pocos valores, alrededor de 3 o 2 o 3 valores que están entre el 0 y el menos 20, pero la mayor cantidad de los valores cayeron entre 40 y 60, que es el valor donde debe estar probablemente la media de esta distribución normal, que nosotros habíamos fijado arbitrariamente en 50, que está acá. Si la calculáramos, si yo hiciera un min de C, me da 49,38. Nosotros le habíamos dicho que nos genera una distribución normal, 100 valores con distribución normal, con una media de 50 y un desvío estándar de 25. Si calculo el SD, a 22,4. Por supuesto, la muestra es generada aleatoriamente, por eso no me da exactamente 50 y 25 como le habíamos puesto. Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos visto. Las gráficas, por supuesto, que se han generado, que están en el apunte con el que estamos trabajando, no son exactamente iguales a las que se generaron recién, ni tampoco lo van a ser iguales a las que se generen en su computadora, debido a que es una distribución, obviamente, aleatoria, como dijimos, ¿no es cierto? Vamos a definir ahora funciones de inicio. Vamos a ver qué es esto. Muy bien. Vamos a acomodar un poco, ganar un poco de espacio. Vamos a limpiar la consola y vamos a trabajar entonces con las funciones de inicio. La función de inicio es la función .first. Esta función, ¿qué utilidad tiene? Esta función es muy útil cuando supongamos que uno trabaja en un espacio, en su espacio de trabajo, siempre tienen que utilizar algunas bibliotecas en especial, pero uno dice, por ejemplo, bueno, esta biblioteca que estuvimos utilizando, la FBasics, que tenemos acá, supongamos que yo todas las veces que voy a trabajar sé que la tengo que usar. Entonces, en lugar de tener que escribir library FBasic cada vez que la voy a usar, creo una función de inicio, que es lo que tenemos acá. De esta manera, lo vamos a copiar y lo pegamos acá. Esta función es .first function, ya vamos a ver que esto siempre cuando se genera una función de esta manera, y entre llaves va el library FBasic. Entonces la ejecuto. Con esto, ¿qué logro? Que en este espacio de trabajo, cuando yo ingrese, ya la tenga FBasic. Vamos a comprobar esto. Supongamos que yo salgo del espacio de trabajo, quiero guardar el workspace y lo guardo. Entonces acá ya estoy fuera del espacio de trabajo. Si yo ingreso nuevamente, fíjese que arranca distinto, ¿ve? Acá me está
cargando ya paquetes requeridos, time series y algunos de estos paquetes que son los necesarios para que después corra el paquete FBasics. O sea que me trajo todos los paquetes necesarios. Entonces yo ahora, si tuviera que hacer algún cálculo con callstat o con rowstat, que son propios de FBasic, no necesitaría cargarlo. Entonces es un recurso interesante cuando uno tiene que trabajar diariamente en un espacio de trabajo, siempre con una biblioteca en particular. Siempre ganar un segundo ganado es un segundo ganado, dice el refrán. Bueno, vamos a ir al último tema, que es muy interesante, que son los últimos objetos que vamos a ver ya terminando este primer módulo, que son las listas. ¿Las listas qué son? Bueno, son un tipo de objetos que se pueden sumar a los que ya conocemos, como vectores, data frame, matrices, variables numéricas o caracteres, pero que tienen cierta particularidad, y lo vamos a analizar con un ejemplo. Viendo un ejemplo usted podrá ver después, a medida que trabaje, cuándo les es de utilidad. Sin duda, y al menos en mi experiencia, los data frame han satisfecho siempre casi todas mis expectativas y mis necesidades. Pero en algún caso en particular el uso de las listas le va a venir bien. Entonces, para ver este ejemplo vamos a importar la tabla 8.3 que tenemos en nuestra tabla 8.3, que es esta acá. Una tabla bastante grandecita. La copiamos. Esto es una tabla, son valores numéricos de un experimento que se está llevando a cabo en el laboratorio, en el cual se están investigando algunas bebidas no alcohólicas de consumo en la República Argentina. Entonces, primero vamos a copiar el comando, así no lo tengo que escribir. Y ahora vamos a copiar la tabla de nuevo. Acá estamos. La copio, vuelvo a R y la ejecuto. Acá tengo la tabla 8.3. Es una tabla bastante grande, tiene acá el número de filas, un código, el nombre, son diferentes gaseosas, la clasificación como bebidas cola, agua saborizada, etc. Tipo normal o diet, pH, conductividad, fosfato. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con esta tabla ya para reforzar todo lo que hemos estudiado. Vamos a verificar esta tabla como siempre. Nosotros sabemos que esta tabla, por lo que traemos acá, en la fila 59 tiene la planilla de cálculo, acá me aparecen 58 filas, lo cual está bien. Columna, acá tenía 7 columnas, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Estamos todo en orden. Le vamos a pedir un summary. La llamamos a esta tabla 83, porque estamos en la clase 8 del módulo 1 y esta es la tercera tabla. Entonces acá tengo el código, son niveles de un factor. Los nombres se repiten, por ejemplo Coca-Cola hay 10, H2O hay 5, Levité hay 4. La clasificación, agua saborizada hay 10, son niveles de factores. 16 bebidas diet, 42 normales, y después el pH es una variable continua, la conductividad y el fosfato también. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con las listas. Entonces vamos a ir al archivo de texto y vamos a analizarlo. Acá estamos en el archivo de texto. Entonces acá otras comprobaciones que podríamos hacer es con head, ¿no es cierto? El summary que hicimos recién. Entonces, en clasificación tenemos varios niveles que ahora vamos a analizar y vamos a ver cómo podemos calcular. Entonces, bueno, ejecutemos este comando que vamos a necesitar para analizar simplemente. Levels, tabla 83, clasificación. ¿Qué estoy pidiendo? Bueno, ¿cuántos niveles tengo acá? Dice que me aparece agua saborizada, bebidas cola, deportiva, jugos líquidos, jugo en polvo y otros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Me está indicando los niveles de la columna clasificación.
Muy bien. Entonces, supongamos que nosotros lo que quisiéramos hacer, por ejemplo, es calcular diferentes estadísticas respecto del pH, pero clasificadas por grupo. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, qué media tiene el agua saborizada, qué media de pH tiene el agua cola. Entonces, vamos a analizar esto de la siguiente manera. Yo creo, copio esto, vengo acá, yo creo un objeto A, que es una variable en realidad, a la cual le estoy asignando el nombre del primer objeto, del primer nivel del factor clasificación, que es agua saborizada. Y luego genero una lista. Vamos a pegar. Y tratemos de analizar esto. Dice list. Este es el comando como usábamos data frame o matrix. Acá usamos list. Dice clasificación igual a. Clasificación se divide en agua saborizada, cola, etc. Entonces, cuando yo digo clasificación A, le estoy indicando que clasificación tome el valor de agua saborizada. Es como que yo, de toda mi tabla, solo me he quedado con las aguas saborizadas. Y luego le digo que me calcule la media, obviamente con el comando min, de la tabla 83 pH, pero cuando la clasificación vale A. O sea, le digo, tome clasificación A y calcúleme el pH, pero solo para la que corresponde a agua saborizada. Entonces, si lo ejecuto, automáticamente me dice, bueno, para agua saborizada la media vale 3,19. Si yo hubiera querido calcular la media para las bebidas cola, ¿qué tendría que hacer? Vengo directamente acá y en A le pongo bebida cola, la ejecuto, voy a la lista. Como la lista ya tiene la variable A, cuando me haga el cálculo, me va a decir, bueno, las bebidas cola tienen una media de 2,57. Si quisiera, por ejemplo, volvamos acá arriba, quiero el pH de los jugos en polvo, ¿qué haría usted? Bueno, es obvio, voy a, ¿qué pondría acá? Jugo polvo. Y ahora, para calcular la media, directamente ejecuto esto y tengo las medias. Parece sencillo, se podría hacer, pero fíjese un poquito más abajo ahora. Analicemos esto que está escrito acá. Vamos a pegar, ahí está. No, pegué, no copié esto. Vamos de nuevo acá abajo. Vamos a copiar de nuevo esto que tenemos acá abajo y veremos, no lo estoy pudiendo copiar por alguna razón. Ahí estamos, lo copio, vuelvo a R. Puesto lento por alguna razón. Ahora vamos a pegar. Ahí está. List. Clasificación A. Lo que voy a calcular es para la bebida que se llame A. Después le digo que me calcule la media cuando la clasificación es A. Luego que me calcule el desvío estándar. Luego que me calcule la mediana, que me calcule el rango, etc. Acá aparecen unos códigos que es NA remove true, que recuerde que eso es un código que incluimos en los cálculos cuando hubiera algún NA, pues si no, no podemos calcular la estadística. Entonces, si yo ejecuto este código, ¿qué voy a obtener? Como A tenía el valor jugo en polvo, me dice, bueno, jugo en polvo tiene una media de 2,897, un desvío estándar de 0,074, una mediana de 2,89, un rango de tanto. O sea, en un solo cálculo yo saco todo. Por supuesto, esto a su vez después, con el uso de script o inclusive con un poco de imaginación, podemos hacer que este cálculo automáticamente ya desemboque dentro de un data frame acomodando los valores que nosotros necesitamos.